Bueno, muy buenas tardes nuevamente a los que recién se están conectando. Me dicen que ya terminaron las chicas del Fuero Civil de dar su exposición, así que vamos a iniciar con nuestra charla, ¿sí? Mi nombre es Cintia Romero, mi compañero, el doctor Carlos Robledo, ambos somos secretarios de la Cámara en lo Criminal de tercera nominación, y nos convocaron hoy para iniciar esta charla acerca de la regulación de honorarios en el proceso penal, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de que sea una charla más amena, ¿sí? Si bien no podemos evitar dar cierta parte teórica en lo que hace al marco normativo de la regulación de honorarios, vamos a tratar de que sea más amena, vamos a disposición en dos. Primero les voy a dar una introducción acerca de lo que es el marco normativo, vamos a analizar ciertos artículos y después el doctor Robledo ya nos va a introducir más en la práctica, porque la idea, más allá de que se entienda el tema, es de que puedan ustedes aplicarlo, ¿sí? Acá, ahora en la charla junto con nosotros y después les queden ciertos modelos para la tarea judicial, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con el análisis. Nosotros la idea es que se den cuenta ustedes de cuáles son los vacíos legales por ahí que hay en ciertos temas, cuáles son los anacronismos, por ahí si hay alguna contradicción, es que teniendo la base esta teórica, ustedes después en la parte práctica vean cuáles son los problemitas que tenemos en el proceso penal para la regulación de honorarios, ¿sí? Nuestras colegas ya en las clases anteriores acerca de regulación de honorarios, en otros fueros los han ido introduciendo en cuanto a qué son los honorarios, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar ahora con el concepto de que son la retribución por la prestación de, de un servicio, ¿sí? Y en base a eso vamos a adentrarnos ya en la normativa. Como también ya varios de las colegas han mencionado, la normativa base, y vamos a partir desde allí, está dada por la Constitución Nacional, ¿sí? El bloque constitucional federal, porque vamos a hablar, cuando hablamos de Constitución Nacional, de este grupo de instrumentos internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, y también vamos a tener como base la Constitución Provincial. ¿Por qué hago mención de eso? Porque básicamente en la Constitución Nacional, en el artículo 17, vamos a tener consagrado, ¿sí? El derecho a la propiedad, y dentro del 14 bis el derecho al trabajo, que nos habla de una retribución justa y de igual remuneración por igual tarea. También en la Constitución Provincial vamos a tener consagrados estos derechos, el derecho a la propiedad en el artículo 7 y 8, y el derecho al trabajo en el artículo 17, principalmente en el artículo 59 y en el 65, apartado 1. Nos vamos a detener mucho en esto porque esto es lo que nos garantiza el derecho base, ¿sí? La propiedad y el trabajo. Ahora bien, yo les voy a compartir ahora un Power para que ya empecemos con el análisis de la normativa. Bien. Entonces hablamos de que las bases normativas van a estar dadas por Constitución Nacional y Constitución Provincial. Luego vamos a tener el Código Procesal Penal, ¿sí? Que si bien es muy escueto en cuanto al tema de honorarios, sí nos va a dar pautas muy precisas. La acordada Corte número 4183 del 2011, la ley impositiva de este ejercicio fiscal 2021 y la ley de aranceles, ¿sí? Ahora bien, empezar a analizar qué es lo que nos dice el Código Procesal Penal respecto de los honorarios, ¿sí? El Código Procesal Penal nos habla de las costas del proceso y nos dice que toda resolución que ponga término, ¿sí? A un proceso o a un incidente va a tener que resolver sobre las costas procesales. Dentro de estas costas, nos dice el código también en su artículo 539, que se encuentra incorporado, y que se encuentra como uno de los ítems de las los honorarios devengados por los abogados, procuradores y los peritos. También nos dice el código quién va a costear con esto, con las costas, ¿sí? Y va a ser la parte vencida. Entonces, en la parte vencida en el proceso. Entonces, con estas pautas, el código nos está diciendo que los honorarios forman parte de las costas y que estas costas van a estar establecidas en las resoluciones que pongan término a una causa o a un incidente, y el que va a tener que correr con esas costas es la parte vencida en el proceso. ¿Está bien? Pautas generales.
También nos habla de los honorarios, ¿sí? En dos artículos. Primero, referenciado a los peritos. Establece que los peritos de oficio no van a poder solicitar la regulación de honorarios. Esto es el caso, por ejemplo, del cuerpo interdisciplinario forense, porque son peritos oficiales, ¿sí? Que están en relación de dependencia del Poder Judicial, y así tenemos, por ejemplo, los peritos psicólogos, psiquiatras, contables, médicos, etcétera. A su vez, el artículo 540 nos dice dónde se regulan, de dónde vamos a sacar nosotros las pautas para determinar estos honorarios y dónde están regulados. Y nos hace una diferenciación. En el caso de los abogados y procuradores, nos vamos a tener que remitir a la ley de aranceles, ¿sí? Y a las demás personas que intervengan en el proceso y puedan solicitar regulación de honorarios a la ley civil, ¿sí? A las normas del procedimiento civil. Entonces acá tenemos pautas generales. ¿Dónde están los honorarios en las costas? ¿Sí? ¿Quién paga estas costas? La parte vencida. ¿Dónde vamos a encontrar las pautas para regular los honorarios de abogados y procuradores en la ley de aranceles? Entonces, con estas pautas básicas podemos ir adentrándonos un poco más en la normativa específica. Antes de ingresar a la ley de aranceles, vamos a hablar acerca de la acordada corte que nos establece el JUS. A fines de evitar que la ley de aranceles haga referencia a montos, ¿sí? A una unidad monetaria en particular que es susceptible de sufrir variaciones en el transcurso del tiempo, se ha determinado, ¿sí? Una unidad de determinación de los honorarios de los profesionales, abogados y procuradores que se denomina JUS. Esta acordada, además de establecer esta unidad de determinación denominada JUS, nos dice qué valor va a tener este JUS. Entonces, sí, Sí. si alguno quiere intervenir o me puede cortar en cualquier momento, no tengo problema, me habilita el micrófono y pido la palabra y vamos también haciendo que sea una charla más amena, así que cualquier cosa me van interrumpiendo. Bien, habíamos quedado en que establecía esta unidad de determinación denominada JUS, también ya lo deben haber visto con las otras expositoras que han estado antes, ¿sí? Este JUS representa el 1% de una remuneración bruta de un juez letrado de primera instancia con 10 años de antigüedad, ¿sí? De esta manera nos aseguramos de que sea un monto que sea actualizable. ¿Quién se va a encargar de esta actualización? La Secretaría Contable de la Corte, ¿sí? Y a su vez van a tener que informar a los organismos judiciales y al Colegio de Abogados sobre estas actualizaciones. El valor actualmente es de 2.969 pesos con 70 centavos. ¿Qué también hace esta acordada? Regula, ¿sí? Los honorarios mínimos a cobrar dentro de los procesos correccionales y demás procesos penales. Este punto específico está regulado en la ley de aranceles, en el artículo 8, sin embargo la ley de aranceles hace referencia a montos en pesos, ¿sí? En cambio acá la acordada lo que hace es establecer que para procesos correccionales los honorarios mínimos son 10 JUS, ¿sí? Y para los demás procesos 20 JUS. Ustedes van a ver, ya cuando pasemos a la parte práctica, cuál es la diferencia, ¿sí? En cuanto a cantidad de dinero entre una regulación y la otra. Y van a ver por qué la importancia de que esté establecido de esta manera y que sea un valor actualizable a que tener montos fijos en pesos en la otra normativa. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta antes de analizar la ley de aranceles y pasar a la parte práctica? Nosotros tenemos en la provincia la ley impositiva número 5.686 de ejercicio fiscal. Esta ley se va actualizando todos los años, ¿sí? Se dicta una ley impositiva por ejercicio fiscal. ¿Por qué? Porque esta ley establece cuáles son los tributos, ¿sí? Que deben pagar los ciudadanos. Cuando hablamos de tributos, hacemos referencia a todas aquellas sumas dinerarias que tenemos que aportar al Estado para que el Estado pueda cumplir con sus fines. Y dentro de los tributos vamos a diferenciar los impuestos y las tasas, ¿sí? Impuestos a aquellos que nosotros pagamos al Estado, no por un servicio o una contraprestación, sino porque tenemos un bien
o realizamos algún acto que denota cierta capacidad económica, impuesto inmobiliario, impuesto automotor. Ahora, las tasas dentro de estos tributos es las sumas dinerarias que nosotros aportamos o debemos pagar por un servicio que presta el Estado. Y esto es lo que nos va a interesar a nosotros. ¿Por qué? Porque el Estado va a cobrar ciertos montos por los servicios de justicia, es decir, por los servicios que presta el Estado, ¿sí? Con el Poder Judicial. Entonces, ¿qué nos dice la ley impositiva? Que se va a tener que aportar, ¿sí? O que se va a tener que pagar una tasa de justicia por los servicios que presta el Poder Judicial. Bien, esta suma dineraria que se debe pagar por estos servicios de justicia se van a determinar, así como la Corte usa el JUS, ¿sí? Como medida de valor. En este caso, la ley impositiva va a utilizar la unidad tributaria y va a establecer que la unidad tributaria equivale a tantos pesos. Para este ejercicio fiscal, la unidad tributaria es de 6 pesos. En el 2019, por ejemplo, la unidad tributaria era de 4 pesos con 60 aproximadamente, entonces esto se va actualizando. Con esta introducción, ya en el artículo 45, hablando de lo que hace al servicio a las tasas por servicio de justicia, nos dice que por los servicios que presta el Poder Judicial van a tributar las siguientes tasas. Y nos vamos a detener en el inciso 4 del artículo. ¿Por qué? Porque el inciso 4 nos dice que cuando se solicite la regulación de honorarios, se debe tributar 50 unidades tributarias. Entonces, este inciso de este artículo ya nos está marcando que la regulación de honorarios debe ser solicitada, ¿sí? Y debe ser solicitada y tiene un costo que son las 50 unidades tributarias. Entonces, esto sí lo vamos a tener bien presente cuando analicemos también la ley de aranceles y pasemos a la parte práctica, porque acá la ley impositiva nos está marcando una pauta. La regulación de honorarios debe solicitarse, esa petición de parte, ¿sí? Y se debe tributar 50 unidades tributarias en virtud de esa solicitud. Luego el artículo 46 de esta ley nos hace referencia a una serie de procesos, ¿sí? Dentro del Poder Judicial, y entonces el artículo 47 nos establece cuáles son los montos mínimos que se tributan por cada proceso. No nos vamos a detener en esto para no marearnos, pero sí me gustaba darles esta parte primero como para que quede claro lo del artículo 55. Ahora bien, ya tenemos marcado entonces las pautas, en dónde se regulan los honorarios, ¿sí? Junto con las costas, en qué resoluciones, ¿sí? Y sabemos a qué normativa nos remite. Cuando hablamos de los honorarios de abogados y procuradores, nos remite a la ley número 3956, que tiene un ámbito de aplicación tanto espacial, personal y temporal. Espacial, ¿por qué? Porque se va a aplicar a todos aquellos procesos, ¿sí? Que se den dentro de la justicia de la provincia de Catamarca. El ámbito de aplicación personal porque se va a aplicar a los abogados y procuradores que puedan solicitar las regulaciones de honorarios. Y el ámbito temporal, porque generalmente todas estas leyes dicen a qué procesos o a qué actos del proceso van a aplicarse. En este caso, esta ley se va a aplicar a todos aquellos procesos en los que no haya una resolución que ya haya regulado los honorarios y se encuentre firme. Entonces, para todos los otros procesos, ¿sí? Se va a aplicar esta normativa. Otro punto importante de esta ley es el artículo 3, que establece una presunción, ¿sí? Nos dice que la actividad profesional de abogados y procuradores se presume de carácter oneroso, excepto en algunos casos, en las excepciones legales, pero en la regla general, la actividad, ¿sí? De abogados y procuradores es de carácter oneroso. Ahora bien, ¿cómo pueden percibir los honorarios tanto los abogados como los procuradores? La ley nos establece que hay dos formas, ¿sí? Por un lado, nos dice que el cliente puede pactar con el abogado o el procurador cuáles van a ser sus honorarios. Esto generalmente se utiliza para procesos que tienen montos, ¿sí? En la ley lo que hace es establecer montos mínimos, montos máximos, un mínimo del 20, un máximo del 40% del monto total del proceso. Sin embargo,
Esto ya vamos a ver cuando hablemos de la determinación judicial porque es poco frecuente en el tema de los procesos penales, ¿sí? Entonces vamos a dejar un poco de lado estos pactos que son entre cliente y profesional y vamos a pasar a la determinación judicial. Lo primero que hace la ley de aranceles es decirnos cuáles son las pautas que van a tener en cuenta para fijarse los honorarios, ¿sí? No pueden quedar al arbitrio, ¿sí?, del órgano decisor acerca de qué honorario se va a fijar, ¿sí?, sino que tienen que tener ciertos principios rectores. Dentro de estos principios rectores, la ley nos menciona 6 sin perjuicio de que puedan tenerse en cuenta otros. Por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Colegio de Abogados ha realizado toda una enumeración muy específica, ¿sí?, de cuáles son lo que se va a tener en cuenta para regulación de honorarios e incluso lo que para nosotros son los JUS, para ellos son bonos. Entonces, tienen regulado punto por punto cuántos bonos por cada actuación judicial. Yo después le puedo acercar, pero todo esto que ustedes ven acá, que es una lista larga, que son 2 hojas, son punto por punto lo que regula, ¿sí?, como pauta orientativa el Colegio de Abogados de Ciudad Autónoma para determinar cuántos bonos son para considerar los honorarios de los profesionales. Volviendo a nuestra ley, ¿sí?, lo primero que nos dice que se va a tener en cuenta para fijar el monto de los honorarios es el monto del asunto o proceso si es que fuere susceptible de apreciación pecuniaria, ¿sí? ¿Qué pasa? Por regla general, no son susceptibles de apreciación pecuniaria, no tienen un monto. Si la jurisprudencia, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional estableció que en aquellos procesos penales que se haya ejercido la acción civil, por ejemplo, y en la acción civil tiene que tener establecido, se tiene que denunciar cuál es el monto del perjuicio económico que se considera que se ha sufrido. Entonces la Cámara ha dicho, en estos casos se puede tomar como monto del proceso esa suma que reclama la acción civil. Pero por regla general son procesos que no tienen un monto. Entonces, esta pauta queda dentro de todo excluida, salvo que se haya ejercido la acción civil, ¿sí? El punto B nos habla de la naturaleza y la complejidad del asunto. Por ejemplo, no va a ser lo mismo la tarea que se tiene que desempeñar en un proceso por un hurto simple o un hurto tentado, un robo simple, que la que se tiene que desarrollar en algunos, por ejemplo, en algunos delitos como las defraudaciones del 173, las que hacen al capítulo de los quebrados y otros deudores punibles, unas lesiones gravísimas o un homicidio calificado, porque tienen cierta complejidad, no tan solo probatoria, sino también por la materia específica del delito que hace que se tengan que abarcar otras ramas del derecho, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da complejidad al asunto. Por el resultado que se hubiese obtenido, no es lo mismo obtener un sobreseimiento, que la causa sea remitida a juicio, ni que se obtenga una absolución lisa y llana, o una absolución por el beneficio de la duda, o una condena. Entonces, el resultado también va a influir en la determinación de los honorarios. El punto D nos habla del mérito de la labor profesional apreciada por la calidad, la eficacia y la extensión del trabajo, ¿sí? Esto se puede ver, por ejemplo, en la calidad o la extensión o la eficacia que tengan ciertos planteos realizados por los abogados dentro del marco de los procesos penales. Para que ustedes vean que esto no es algo únicamente que queda en la teoría, muchas veces las sentencias son apeladas o casadas en virtud de una disconformidad con la regulación de los honorarios. Por ejemplo, en una causa también de la Cámara Nacional Correccional, se había obtenido dentro de un proceso penal, ¿sí?, un sobreseimiento. Se habían determinado los honorarios. Obviamente los abogados defensores consideraban que les habían regulado de menos y los abogados del querellante consideraban que se les había regulado de más. Entonces llegan, ¿sí?, a la Cámara Nacional de Apelaciones y ahí se hace un estudio. ¿Por qué es interesante este fallo? Porque ellos empiezan a desmenuzar y dicen,
empiezan a contar cuáles han sido las presentaciones y las actuaciones que tuvieron, ¿sí?, los abogados defensores dentro del caso. Después dicen que esas presentaciones implican que hubo toda una tarea por detrás que no se plasma en el expediente, pero que también debe ser tenida en cuenta al momento de regular los honorarios. Tiene en cuenta también la naturaleza del delito porque implicaba analizar toda la documentación de una sociedad anónima. También hace mención que el proceso había durado más de 5 años y que se mantuvo activo durante los 5 años por los aportes que habían hecho los abogados defensores. Y dice que además ellos consideran y dice, si bien no se han considerado todas las actuaciones que han tenido estos abogados en procesos que corrían por cuerda, ¿sí? Sí, la sentencia de sobreseimiento había dedicado al menos 12 fojas a hablar de toda la labor de estos abogados fuera del expediente principal. Entonces, de esta manera, los abogados defensores lograron que de 750.000 pesos que se le habían regulado de honorarios, se les regule 1.200.000. Entonces, ahí vemos cómo si por ahí, por estos puntos únicamente de la regulación de honorarios, pueden llegar a apelar o a casar en cuanto a la determinación de los modos, ¿sí? Y en este fallo vemos cómo han aplicado, tuvieron en cuenta la naturaleza, la complejidad del Estado, porque habían obtenido el sobreseimiento, y el mérito de la labor de los profesionales. En cuanto al punto E, nos habla que la actuación profesional va a tener en cuenta la actuación en relación a la celeridad procesal. Por ejemplo, acá se va a valorar si es que se han interpuesto nulidades por las nulidades mismas, es decir, cuando se han interpuesto nulidades que sabían que no se iban a prosperar porque no afectaban ningún derecho, ¿sí? O por ejemplo, oponerse a un decreto de determinación del hecho cuando ya los tribunales, la Cámara de Apelación, por ejemplo, tiene dicho de que no es materia de oposición. Todas estas cuestiones que tiendan a dilatar el proceso también pueden ser tenidas en cuenta, como también van a ser tenidas en cuenta a favor aquellos que tiendan a agilizarlo, ¿sí? Y por último, nos habla de la trascendencia jurídica, moral y económica que puede tener este asunto para las partes de este proceso o para casos futuros. Yo en este caso he elegido algunos fallos para hablarles, ¿sí? Lo vamos a hacer una remisión cortita para poder pasar rápido a la parte práctica. En algunos de estos casos no se han regulado honorarios, en otros sí, pero han tenido cierta trascendencia jurídica, y esto era lo que yo les quería marcar. Por ejemplo, el caso de María Rita Valdés ha tenido trascendencia jurídica por el hecho de que ha sido el primero, luego de que el primer fallo, ¿sí?, donde se condena por femicidio, a 3 meses de haberse, por un hecho que sucedió a 3 meses de haberse modificado el código. Entonces, tiene toda una construcción jurídica, ¿sí?, nueva y que luego ha sido utilizada para la posteridad en casos futuros. Si bien en el caso de Valdés no hubo al momento del debate querellante, ¿sí?, pero en el caso de haber existido, podría haber sido un punto a tener en cuenta en el momento de la regulación de honorarios. Otro de los casos es el caso de Diana Zaccaria, ¿sí? Es una líder del movimiento trans, lo deben haber escuchado seguramente, donde también se aplica esta agravante de femicidio. En este caso, no hace mención la sentencia a la regulación de los honorarios de la parte querellante, pero sí la hubo. Y en el caso de Azul Montoro, también del grupo trans, ¿sí? Esta mujer autopercibida como tal había conseguido ya su documento donde reflejaba su identidad, y estos casos fueron posteriores a la ley de identidad de género. Entonces, en este caso también se aplica la calificante, por lo que tienen esa trascendencia jurídica. En este caso, la sentencia sí hace referencia a la regulación de los honorarios, pero como no había solicitado la parte de esta regulación, el tribunal se abstiene de realizar la determinación. Otro caso en el que sí hubo una regulación de honorarios fue en el caso de Axel Bloomberg, también de gran repercusión. Se podrá cuestionar o no cuáles han sido los resultados a nivel jurídico de este caso, pero en este caso sí hubo una regulación que para hacer el año en el que se dictó el fallo, ¿sí?, 2004, si mal no recuerdo,
tenían una regulación de honorarios de aproximadamente 300.000 pesos, ¿sí? Para el querellante. Bien, ya terminando con los últimos artículos que vamos a analizar, tenemos que también la ley de aranceles nos establece algunas pautas generales para la determinación de los honorarios. El artículo 7 hace referencia a un porcentaje dentro del cual se tiene que determinar la regulación de honorarios, pero esto, como vemos, es para procesos donde tengan un monto, ¿sí?, específico. El artículo 8 nos establece los mínimos para los procesos correccionales y demás procesos penales, que vimos que está actualizado por la acordada de la Corte en 10 yus y en 20 yus respectivamente. Y a su vez, el artículo 9 establece una pauta general para el caso de los procuradores, ¿sí?, que establece que va a ser un 40% de los honorarios que les correspondan a los abogados. El caso de actuación conjunta y sucesiva también lo vamos a ver en la parte práctica, ¿sí? ¿Qué pasa si es que hay más de un abogado por parte que actúan de forma conjunta y qué pasa si esta actuación es sucesiva? Es decir, un abogado actuó durante la IPP y hasta el ofrecimiento de prueba en la parte de la actuación ante la Cámara y luego actuó otro abogado distinto en lo que es el plenario. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se distribuyen los honorarios? También lo vamos a ver en la parte práctica. Los montos del proceso, la ley nos regula algunos montos específicos, esto está clarito para leerlo directamente del Power, en los procesos de habeas corpus, amparo y extradición. En cuanto a las etapas del proceso, también nos vamos a encontrar con un problema, ¿sí? Esta ley es anterior incluso al Código Procesal, entonces no se concilian las etapas procesales a que hace referencia esta ley de aranceles con las reguladas en el Código, ¿sí? Entonces acá el artículo 46 nos dicen que el proceso penal se va a dividir en dos etapas. La primera hasta el auto de sobreseimiento o prisión preventiva, lo que tampoco tiene mucho sentido que sea hasta la prisión preventiva, y la segunda etapa hasta la sentencia definitiva. Y el proceso correccional nos dice que se divide en dos etapas, una hasta la acusación y defensa y otra hasta la sentencia definitiva. Y podemos ver claramente, por ejemplo, que no está contemplada la etapa de la ejecución. Entonces, eso también lo vamos a ver cuando analicemos la parte práctica, cómo se puede llegar a solucionar este vacío dentro de la normativa. Por último, vamos a ver acerca de cuando se regulen los honorarios y la relación con la motivación de las sentencias, ¿sí? Todas las sentencias tienen que estar motivadas. Toda decisión, órgano de jurisdicción, tiene que estar fundada. Y a esto no escapan los honorarios. Si yo tengo montos mínimos para regular honorarios y me alejo de ese mínimo y regulo más, tengo que explicar por qué. Esto es tan importante que incluso la Cámara de Casación Penal de la Nación, en una cosa donde un juez había fijado, tenía mínimo para fijar eran 1.000 pesos. Él fijó 97.000 pesos de honorarios para los abogados de una de las partes y no dedicó ni siquiera una línea de la sentencia para justificar por qué ese monto. Entonces, en ese caso se declaró nula la sentencia en lo que hacía ese aspecto y se devolvieron las actuaciones para que se regulen nuevamente los honorarios. Entonces, por más accesorio que nos pueda parecer la cuestión de los honorarios, ¿sí?, tiene cierta importancia y tiene que estar debidamente fundamentada. Finalmente, lo que nos establece la ley es que estos honorarios tienen una protección, pueden ser ejecutados y en caso de disconformidad con lo dictado por el órgano jurisdiccional, ¿sí?, que los fije, tiene el recurso para que pueda ser revisada esta determinación que se hizo de los honorarios, como ya les hice ver con los fallos de las cámaras de apelaciones y casación penal. Y ahora ya los dejo con mi compañero para que pasemos ya a analizar lo que es la parte práctica. Igualmente, si tienen dudas, lo pueden ir planteando durante el transcurso de la charla, pero esto era más o menos como para darles un pantallazo que los introduzca en la parte penal. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Robledo y soy compañero de la doctora Cintia Romero. Vamos a tratar de hacer algunos casos prácticos. Para ello les voy a compartir un entorno mucho más amigable a lo que trabajamos todos, que es en Word, y partiendo de la base de que
en los procesos, en la regulación de honorarios de procesos penales, debemos tener en cuenta siempre que básicamente no contamos con montos para fijar los honorarios, por lo cual nos debemos manejar sí o sí por la acordada, y que fundamentalmente en el proceso penal hay acuerdos extrajudiciales, por lo cual en muy pocas ocasiones se llega a solicitar regulación de honorarios. Bien, yo había pedido que se les acercara una guía como para que pudiéramos ir trabajando juntos, la que vamos a tratar de realizar de esta forma, viendo cada uno de los aspectos que vio la doctora y repasándolo y tratándolos de resolver. Lo podemos hacer por escrito, por el chat, lo podemos comentar por micrófono o tranquilamente lo pueden ir realizando en sus respectivos mesas o escritorios. Acá con respecto a las unidades tributarias y al IUS, como lo dijo la doctora, la unidad tributaria es la tasa retributiva de servicios que se cobra por los servicios que presta el Poder Judicial, y que la unidad tributaria actualmente está fijada en 6 pesos. Obviamente las unidades tributarias las fija el Poder Legislativo al momento de dictar la correspondiente ley impositiva para la provincia. Y con respecto al IUS, que es la unidad de honorarios profesionales, ya lo explicó la doctora cómo se calcula, y periódicamente la Secretaría Contable de la Corte de Justicia va activando o actualizando el monto, que actualmente es de 2.969,70 centavos. Abajo dice, tenemos para completar algo muy básico y muy elemental, para que nos vamos adentrando de a poco, y dice en qué caso se utiliza la unidad tributaria y en qué caso se utiliza el IUS. Obviamente que lo que tendríamos que contestar en este aspecto es que la unidad tributaria la vamos a utilizar al momento de solicitar la regulación de honorarios, efectuando la contribución efectiva específica. Y cuando se utiliza el IUS se utiliza al momento de regular los honorarios profesionales. Con respecto a quién fija y cuál es el valor de la unidad tributaria del IUS, lo acabamos de decir y lo acabamos de ver. La unidad tributaria la fija el Poder Legislativo y el valor es de 6 pesos, y el IUS lo fija la Secretaría Contable de la Corte de Justicia como consecuencia de la acordada respectiva, que se va actualizando a medida que se actualizan los sueldos del Poder Judicial. Con respecto a los montos mínimos a los que hacía referencia la doctora, que dijo que en los procesos correccionales eran de 10 IUS y en los demás procesos penales eran de 20 IUS, acá lo interesante es ver justamente el monto a lo que se accede aplicando esto. En los procesos correccionales que tenemos, que serían 10 por los 2.969,70, nos daría un total, si regulamos 10 unidades tributarias, 29.697 pesos que debe tributar, que debe abonar o que debe percibir el abogado y que debe abonar la persona que está obligada a pagarlo. Es decir, si lo vemos, es un monto, si lo vemos en pesos, cambia totalmente la visión de cuando lo vemos como unidad tributaria. En los demás procesos penales, dijimos que el IUS es de 20, por lo tanto, multiplicado por los 2.969,70 nos daría casi 60.000 pesos. Espero que eso lo vayan realizando y yo con esto no puedo
no puedo ver lo que están haciendo, pero si necesitan hacer una consulta, me lo van realizando. Cuando la doctora hablaba con respecto al acceso a la regulación de honorarios, acá hay un problema porque hay un criterio entre las diferentes cámaras con respecto a este aspecto. La ley, por un lado, la ley de aranceles, te dice que al dictarse sentencia se deben regular los honorarios, aunque no hubiese petición de parte, es decir, no está hablando de una regulación de honorarios de oficio. Pero por otro lado tenemos la ley impositiva de la provincia, que como se dijo en el artículo 45, establece que al momento de solicitar la regulación de honorarios se debe tributar 50 unidades tributarias. Es decir, que acá el problema que tenemos es si la regulación de honorarios es de oficio o es a petición de parte. Algunas de las cámaras lo realizan a la regulación de honorarios de oficio, lo que implica que, por un lado, no se está efectuando el pago de las unidades tributarias que exige la ley impositiva. Por otro lado, otras cámaras como la nuestra, lo que está realizando es esperando que se solicite la regulación de honorario, que se presente el escrito de solicitud de regulación de honorario, se les requiere que presente las unidades tributarias y en ese caso sí se comienza el trámite de la regulación de honorarios. Acá la cuestión sería, ya es una cuestión personal, que lo va a decidir cada uno de los jueces con los cuales ustedes trabajen, cuál es el criterio que va a aplicar dada la contradicción que hay en estas normas. Si la regulación de honorarios se va a realizar a petición de parte o si se va a realizar de oficio, que en definitiva es un aspecto que debería ser charlado con los respectivos titulares de los juzgados o cámaras en los que ustedes trabajen. Para un cálculo básico, desde el momento de presentar el escrito mediante el cual se solicita la regulación de honorarios, ¿cuál es el equivalente en dinero de las unidades tributarias que debe presentar el abogado? Si nosotros decimos que son 50 unidades tributarias las que se debe presentar, esas 50 unidades tributarias las multiplicamos por 6, lo que nos daría 300 pesos como el monto que se debe tributar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Cualquier duda, yo para no perder tiempo voy avanzando. Cualquier duda me frenan y lo hacemos de nuevo o lo hacemos a los cálculos más tranquilos. Vamos a las etapas procesales que hablaba la doctora. La ley de aranceles habla de un proceso básicamente habla del proceso correccional, que la establece en 2 etapas. La primera etapa hasta la acusación y la defensa, la segunda hasta el dictado de la sentencia definitiva. Y con respecto a los demás procesos penales, habla de una primera etapa que es hasta el dictado del auto de sobreseimiento o del auto de prisión preventiva. Y la segunda etapa hasta el dictado de la sentencia definitiva. Acá tenemos que tener en cuenta que esta ley está dictada mucho antes que se modificara el Código Penal, es decir, mucho antes que existieran los juzgados de control de garantía y se modificaran varias etapas del proceso. Y como acá lo ven con signos de pregunta, obviamente tampoco contempla la etapa de la ejecución de pena, por lo que es necesaria urgente una modificación de la ley de aranceles para poder establecer y tener más concreto todos estos aspectos. Si tienen a mano esto lo podemos ir completando, se lo puede ir completando. En el proceso correccional, según la acordada 4183, el mínimo regular es ya lo habíamos dicho recién, de 10 ius.
Ahora, ¿cuál sería el monto mínimo a regular en cada una de las etapas? Yo iría por la parte final primero. En ambas etapas estamos hablando de 20 yus, perdón, de 10 yus. Si tienen ahí para ir haciendo los cálculos, sería bueno. Si tenemos 10 yus, perdón. El importe que tendríamos era, ya me olvidé del monto ya, 29.697. Bien. Ahora, si ese es el monto que está establecido para los procesos correccionales, para todo el proceso correccional, obviamente para la primera etapa y para la segunda etapa se entiende que sería la mitad de los 10 yus. Por lo tanto, en la primera etapa, hasta la acusación y la defensa, el mínimo sería el equivalente a 5 yus, y para la segunda etapa, los otros 5 yus. Que si están con calculadoras sería mucho más fácil trabajarlo. Es decir, 29.697 dividido en 2. Es decir, que sería 14.848.5. Lo mismo sería el equivalente para la segunda etapa. ¿Se entiende hasta ahí? Alguien que me conteste, alguien que me diga, porque como no veo nada, Perfecto. estoy con la pantalla que no veo nada. Recapitulando entonces, si estamos hablando del proceso correccional, el monto mínimo para regular es de 10 yus. Estamos hablando del monto mínimo, sin tener en cuenta los aspectos del artículo 6 a lo que hizo referencia la doctora. Esos 10 yus, al haber dos etapas dentro del proceso correccional, se corresponderían 5 yus para la primera etapa y 5 yus para la segunda etapa, que va a depender en qué momento se nos pida la regulación de honorarios. Con respecto a los demás procesos penales a los que hace referencia el 6.2, si vamos al final, para que nos sea más fácil de relacionar, para ambas etapas se ha establecido que son 20 yus. Y por lo tanto, para cada una de las etapas sería 10 unidades tributarias, 10 yus para cada una de las etapas. Ustedes hagan los cálculos porque yo no puedo, y estoy viendo que alguien me está haciendo una pregunta, pero no puedo verla. Así que, esperen un segundo. Ahí yo le voy leyendo, doctor Robledo, cuáles son las dudas que van en el chat, así le resulta más Sí, porque fácil. no Nos tengo cómo pregunta, verla. bien, Carmen nos dice, ¿qué pasa si no se concluye alguna etapa? ¿Se regula? Se regula en proporción a la tarea realizada y teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 6. No nos olvidemos que las remuneraciones, los honorarios tienen carácter alimentario, por lo tanto se debe regular la actividad profesional que han realizado los abogados y en proporción a la tarea realizada. Acá no tenemos el problema de los otros fueros que tienen un mínimo de 5 yus para regular. Acá tenemos el margen, nos vamos moviendo en los márgenes que establece para poder regular en función a la actividad que se ha realizado. Es decir, si
un abogado ha participado únicamente en la declaración, participó en la declaración indagatoria y presentó alguna prueba y renunció a su tarea, tiene derecho a que se le regulen los honorarios correspondientes a esos montos. Pero no obstante, son situaciones muy excepcionales que se dan, porque como les decía, todo esto previo, todos sabemos que en los procesos penales normalmente los arreglos son extrajudiciales. No sé qué hice, que toqué, que me desapareció todo. La verdad que no hice que, no sé qué hice, que me desapareció. Cortito, no sé qué hice, que me desaparecí. Acá está. A ver, si alguien me dice lo que sigue, porque perdí toda la imagen de la pantalla. Ahí no se está transmitiendo el Word. Ahí está. Vale, volvemos a hacerlo. Volvamos, sí. Ahí estamos. Ahí estábamos entonces, en esta parte estábamos trabajando. Decíamos que para el proceso correccional, para ambas etapas correspondía 10 IUs, para los demás procesos penales correspondía 20 IUs, y dividíamos ese monto mínimo en cada una de las etapas que correspondía a los procesos a los que está haciendo referencia. Ahora, el problema está con respecto a la etapa de ejecución de pena. Con respecto a la etapa de ejecución de pena, obviamente no está contemplado en la ley de honorarios, porque al momento del dictado de la ley de honorarios, el juzgado de ejecución de pena no existía en ese momento. Allí va a depender del criterio, por el momento, va a depender del criterio del titular del juzgado de ejecución de pena, porque puede aplicar, tomar en consideración dos aspectos. O lo toma como monto mínimo los 10 IUs correspondiente a el proceso correccional, dada digamos, la similitud de complejidad que tiene con este proceso, el proceso de ejecución de pena, o directamente toma los 20 IUs como mínimo al considerarlo al proceso de ejecución de pena como dentro de los demás procesos penales a los que hace referencia la ley de aranceles. Eso ya es, como no está normado, está muy a criterio de las actuales titulares de los juzgados de ejecución de pena. Es decir, que no les podrías decir si están utilizando los 10 IUs como mínimo correspondientes a los procesos correccionales o los 20 IUs que corresponden a los demás procesos penales. Obviamente, lo que sí tienen como referencia para aplicar son las pautas establecidas en el artículo 6 para poder regular los honorarios en función a la actividad que realizan los profesionales en esa etapa del proceso. Doctor Robledo, ahí Sí, parece que no se ve la imagen bien de la página del Word. No sé si alguien me puede corroborar que vea, que no le esté viendo tampoco la imagen igual que yo para saber si no hay un problema de No se ve, imagen. Cintia, no se ve nada. Bien, si quiere intento a ver, un compartirlo yo momentito. al archivito que tengo acá en la máquina. Tengo trabado el programa. Intente usted, doctora.
Bien, ahí trato de compartirlo yo, Carlos, así podés continuar. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. sí, se lo escucha bien. Sí, doctor. Intento compartirlo yo al Word, Doc, así puede continuar. ¿Quiere voy bajando conforme a lo que usted me va diciendo? Parece que no tiene internet del doctor. Sí, a ver si nos dan unos segunditos, ya me comunico por privado con él y tratamos de solucionarlo, así continuamos. No con la tiene charla. luces. Están así las salteadas por hoja nada más, pero están las actividades. Pues bueno, el punto anterior estaba relacionado con las pautas para la regulación de honorarios a las que hacía referencia la doctora. Acá se me cruzó el PowerPoint, la presentación, pero bueno, vamos a seguir con este aspecto. Cuando la doctora hablaba con respecto a la actuación conjunta y sucesiva, acá tendríamos un caso concreto para poder trabajar y resolver lo que eso lo tendrían que hacer cada uno de ustedes, por eso es que le había solicitado que lo tuvieran cada uno. Dice que completar la parte resolutiva conforme a las siguientes pautas: actos procesales en los que se intervino, indagatoria, control de detención, prisión preventiva, oposición al requerimiento de elevación de juicio, apelación, ofrecimiento de pruebas, debate, recurso de casación y recurso extraordinario. Se regularon 30 ayudas, muy pobre estuvo, muy duro estuvo este juez para regular los honorarios. En función a toda esta actividad que realizó el profesional, dice, en el primer caso, trabajaron 2 abogados en forma conjunta durante todas las etapas. Hay que tener en cuenta que
el artículo 10 dice, el primer párrafo dice que se considera que ha existido un solo patrocinio o una sola representación, según fuera el caso cuando actuaron dos abogados en un solo proceso. Y la actuación es sucesiva cuando primero participó uno y renuncia o se va del proceso y después continúa trabajando el otro abogado. En el primer caso, ¿cómo sería la parte resolutiva? En este caso sería regular los honorarios profesionales de los doctores Juan Pérez, matrícula tanto, y Juan Domínguez, matrícula tanto, por la defensa de Carlos Robledo en la suma de 30 ayudas en forma conjunta. Y hacemos referencia al artículo 6, que es lo que determina las pautas para la regulación de los honorarios que estarán establecidas en los considerando. Al artículo 10, primer párrafo, que hace referencia a la actuación conjunta. Y a la acordada 4183, artículo 1 y 3, porque el artículo 1 hace referencia al JUS como la unidad de honorarios, y el artículo 3 que establece los mínimos para cada uno de ellos. Acá el segundo caso tendría que trabajarlo ustedes solos y hacer, en el segundo caso ya es un abogado trabajó, a diferencia del caso anterior, hasta la oposición del requerimiento de elevación a juicio y se cambió de abogado para la apelación hasta el recurso extraordinario. Acá ya trabajaron dos abogados en forma sucesiva. Por lo tanto, la parte resolutiva sería regular los honorarios profesionales de los doctores Juan Pérez. Y acá lo que vamos a tener que hacer es analizar cuál fue en función de la actividad que ha realizado cada uno. Y de las 20 unidades tributarias se hará la proporción que corresponde a cada uno de los abogados en función de la tarea que ha realizado y en función al momento, a las etapas que ha desarrollado cada uno de ellos. ¿Cómo hacemos referencia a la normativa al final? Artículo 6, porque se tiene en cuenta la actividad que se ha realizado. El artículo 10, segundo párrafo, cuando hablamos con respecto a la actuación sucesiva que han realizado cada uno de estos abogados. Sí. Volví a cometer el mismo error, Tintín. Bien, hasta acá teníamos el segundo caso, ¿sí?, que nos había planteado el doctor Robledo, ¿sí? Ustedes en este caso, ¿a quién creen que se le debería regular más? ¿A aquel abogado que actuó hasta la oposición de requerimiento de elevación a juicio o aquel que actuó durante el recurso extraordinario en partes iguales? Si alguno quiere abrir el micrófono, puede hacer. Acá en este último punto, ¿sí?, el doctor Robledo había preparado un caso hipotético para que ustedes puedan ir completándolo, ¿sí? La idea era de que aquí y que vaya diciendo qué es lo que se debería decretar, de vez que cumplen con ciertos requisitos, cómo siguen hasta que llegamos al último punto, ¿sí?, que sería la elaboración del auto interlocutorio, más que nada en la parte
resolutiva. ¿Sí? Yo les voy a dejar acá en pantalla la primera parte hasta que se pueda conectar el doctor Robledo para que continúe con la exposición. Decretar en este caso es que se dé cumplimiento al artículo 45, inciso 19 de la ley 5338, es decir, que se dé cumplimiento con la presentación de las 50 unidades tributarias. Es decir, que allí se debería decretar San Fernando del Valle de Catamarca, perfecto. Y lo que allí interesa es que se le pida que se dé cumplimiento con el sellado de ley. Perfecto. Y cerraríamos. Ahí para no completar todo, es de conformidad a lo establecido por, y hacemos referencia a la normativa que se aplica, ¿sí? A la que estamos haciendo referencia, es decir, al artículo 45 de la ley impositiva que establece cuántas unidades tributarias se debe tributar, valga la redundancia, por la solicitud de regulación de honorarios. Cintia, allí hay un error en el 45, inciso 19, era de la vieja ley tributaria, ahora es 45, inciso cuarto. Y cerraríamos con el notifíquese personalmente o por cédula, como lo hacen normalmente los tribunales, o notifíquese por secretaría por medios digitales, como si estamos utilizando la problemática de la pandemia actual. Allí le pedimos al abogado que presente el estampillado de ley. Una vez que presenta el estampillado de ley, que sería el punto B, decretamos el cumplimiento de... No le damos plazo, doctor. Le podemos dar plazo, le podemos establecer plazo, pero como es un interés personal de él, obviamente lo va a hacer rápido. Es decir, pero lo podemos poner 48 horas, 72 horas, eso no es un problema, porque como es, obviamente le interesa cobrar, al día siguiente ya están, o a la última hora de despacho, ya están llegando con el estampillado. Eso Gracias. Muchas no, por gracias. favor. Entonces, cuando ya presentó el estampillado, ahí, doctora, para si lo quiere ir escribiendo, por favor, estaría habiéndose cumplimentado con el sellado de ley, autos a despacho para resolver. Pasa directamente el expediente a despacho para resolver.
y el expediente obviamente pasa a los jueces para que resuelvan respecto a lo peticionado. Y allí dice que intervinieron durante la declaración de imputados, se opusieron al requerimiento de elevación a juicio, presentaron recursos de apelación, ofrecieron pruebas, participaron en la audiencia de debate y obtuvieron la absolución. Es decir, que intervinieron en las dos etapas del proceso, tuvieron una activa participación y habría que resolverles. Visto las presentes actuaciones, ahí en realidad, ¿qué es lo que vamos a poner en el visto las presentes actuaciones? La carátula del expediente que hemos caratulado como ese no sé número cuánto, es decir, lo copiamos de ahí directamente. Lo ponemos como visto directamente las actuaciones, hacemos referencia a qué actuaciones estamos haciendo referencia. Perfecto. En la parte de los considerandos volvemos, si queremos o no, repetimos, lo tenemos como considerando a la participación que tienen los abogados en la causa. Repetimos los nombres de los abogados. Si vamos hacia más abajo, vamos a... Hacemos referencia a la foja en donde se dio cumplimiento con el sellado de ley. Como punto seguido, acá donde vamos a hacer el análisis de la actuación que han realizado y el nivel de actuación que tuvieron, conforme lo explicara la doctora con respecto al artículo 6. Ahí donde vamos a explicar un poquito qué es lo que, cuál es la tarea que han realizado y por lo cual se les va a asignar determinada cantidad de JUS. Ahí se va a determinar y por lo tanto ya yo les puse ahí la actividad que habrían realizado. Ahí vamos detallando y analizando la participación que tuvo cada uno en cada una de las etapas. No hace falta que lo llenemos por ahora, Cintia, ahí, es decir, nada más que ahí estaría. Bien, sí, ahí puse más o menos la actividad que cumplieron como para que tengan en cuenta que en base a esa actividad van a tener que establecer cuáles de los criterios del artículo 6 van a poder utilizar para determinar ese monto. Está bien, intervinieron durante la declaración de imputado y qué pasó. El imputado declaró qué efecto tuvo esa declaración, se ofrecieron pruebas, en base de eso se va a cosita. Entonces todo eso se puede... Sucintamente la labor que han realizado, el nivel de la labor la intervención que tuvieron como para justificar la retribución, los honorarios que se le van a regular. Después hacemos referencia que mediante acordado 4183 ha instituido el JUS como unidad de honorario. Hacemos referencia justamente a que no vamos a regular en pesos, sino que vamos a regular en JUS. Y que no, en ningún caso serían fijadas esas sumas inferiores, en este caso en particular, a los 20 JUS. Porque estamos hablando de un proceso, no de un proceso correccional. Ahora, cuando habla de que en el artículo 10 de la ley 3956, ahí tenemos que poner si se ha actuado en forma conjunta o en forma sucesiva. Si es primer párrafo, es en forma conjunta, o segundo párrafo, forma sucesiva.
Y ahí copiamos, si queremos, el texto que dice el artículo 10 en el primer párrafo. Ahí pone el punto suspensivo que ya lo completen los... Bien, ahí puse únicamente el inicio del artículo, que es cuando actuaren conjuntamente varios abogados o procuradores, y la parte del primer párrafo del artículo 10 continuaría acá. Exactamente. Y ya iríamos a la parte a la parte resolutiva, porque ya hemos planteado cuál es el expediente en el cual estamos trabajando. Se ha planteado que se dio cumplimiento a la ley impositiva, hemos analizado cuál es la actividad que han realizado los profesionales e hicimos referencia a cuál es la normativa respecto a la regulación de honorarios y vamos a la parte, directamente a la parte resolutiva, donde vamos a poner regular los honorarios profesionales de los doctores, copiamos los nombres de los doctores y las matrículas profesionales respectivas que están ahí arriba. En la suma de, ahí no tenemos que acordar que el mínimo, de acuerdo a la acordada, era de 20 yus, a lo cual deberemos sumarle, ponderar toda la actividad que han realizado conforme se detallara en los considerandos, y obviamente iríamos a 37, 38, 39, 40, eso dependerá de la actividad que hayan realizado. No se olviden, por eso es que había una actividad al comienzo donde yo les trataba de que ustedes vieran que 10 yus equivalía a 29.000 pesos y 20 yus, que es el mínimo para este caso, es aproximadamente cerca de 60.000 pesos. Es decir, tenemos que ser justos con la regulación de los honorarios, pero también acordarnos que hay alguien que va a pagar esos honorarios. Por lo tanto, no tampoco ser muy benévolos y dar números por el solo hecho de dar números. Si no es lo mismo regular 22 honorarios, 24 honorarios, a regular 35 honorarios, porque los montos son obviamente mucho más elevados. Es decir, ahí vamos a tener que tener en cuenta justamente, por un lado, la actividad que han realizado los profesionales para poder sumarle a esos 20 yus mínimos lo que correspondería por la otra actividad que han realizado, por las características de la actividad que llevaron a cabo, y que tampoco sea excesivo para quien en su momento va a tener que pagar los honorarios. Y abajo hacemos referencia obviamente a cuál es la normativa que se ha utilizado para esto. Y como ya fueron detallándolo durante toda la parte del considerando, lo único que hacemos es volver a copiar cuáles serían los artículos que han intervenido o que tuvimos en cuenta en este caso para regular los honorarios. Es decir, tendríamos ahí, ¿qué pondríamos ahí? El artículo 6, que establecía las pautas, el artículo 10, inciso, primer párrafo, que establecía la regulación conjunta de la ley de aranceles, el artículo primero y tercero de la acordada que establece, en el artículo primero que establece los honorarios, el ius, y el tercero que establece los máximos y los mínimos. Yo voy completando, Doc, usted me va, ya enumeró la ley de aranceles, la ley impositiva. La ley, el artículo, sí, el artículo 6 y 10 de la ley de aranceles. Podemos agregar más artículos, ¿no? Pero que estamos poniendo los mínimos.
La acordada. 4183/11, el artículo primero y tercero. La ley 5638, que creo que es la ley impositiva. Eso ya está. Esta es. En definitiva, allí hacemos referencia a toda la normativa que hemos tenido en cuenta para regular y que está detallada, si ustedes se vuelven hacia atrás, está detallada en el considerando. Bien, con todos los inconvenientes que tuvimos para esto, que no se pudo trabajar como me hubiese gustado trabajar, mi intención o la intención que teníamos con la doctora era de que este material estuviera en manos de cada uno de ustedes para que lo pudieran ir completando, que era una forma más interesante de trabajar, no tan solo la mera exposición y este trabajo que ha quedado medio a media de esta forma. Espero que se haya entendido un poquitito más o menos cómo es la parte práctica de la regulación de honorarios y estamos a disposición con la doctora para cualquier consulta o pregunta que nos quieran hacer con respecto a la parte teórica, con respecto a la parte práctica. Si necesitan material o lo que fuere, después les acercamos como ustedes lo estimen pertinente. Mil disculpas por el problemita tecnológico, pero quedamos a disposición para consulta. Estimo que habrán quedado con un montón de dudas, así que esperamos que nos pregunten. A ver, alguien se está animando ahí. Doctor Robledo, me parece que es el sistema Webex el que tiene problemas porque te saca del sistema y nos está complicando a todos los accesos. Sí, yo tuve que salir de la computadora y estoy en este momento por el teléfono, así que no quedé sin poder manejarme por la computadora, que estaba previsto lo otro, así que bueno. Pero no, el problema no es la plataforma. Nos iremos puliendo poco a poco. No, el problema no es la plataforma, sería, según el aviso que me salió acá, de la computadora del doctor. Lo insólito de esto es que participé de todas las ponencias de los otros fueros y justo ahora se me viene a complicar con la computadora. Estamos a la espera de alguna pregunta, de alguna consulta, de alguna duda que haya quedado en este conflictivo. Doctor Robledo, pregunta, Sí. usted contó Sí. que existe divergencia de criterios en las cámaras de juicio respecto, y en los juzgados correccionales también, si mal no entendí, respecto de la forma de regular. ¿Podría contarnos cuál sería cada criterio? No en sí es decir, del momento de acceder, hay cámaras que que regulan los honorarios de oficio, siguiendo lo establecido para la ley de aranceles, que dice que al momento de dictar sentencia, haya o no haya pedido de parte, se debe regular los honorarios. Ese criterio lo tienen algunas de las cámaras. Otras cámaras tienen como criterio el esperar que las partes soliciten la regulación de honorarios, porque de esa forma tenemos la posibilidad de exigir o de cumplir con lo que establece la ley tributaria al solicitar que se presenten, que se cumplimente con con las 50 unidades tributarias que establece la ley impositiva. Lo que a mi criterio lo veo con respecto a la regulación de honorarios de oficio es que no se cumpliría con lo que dispone la ley impositiva, porque
El dictado de sentencia, automáticamente, como otro punto del resuelvo de la sentencia, se dice regular los honorarios profesionales de los doctores, ya no se da la posibilidad, salvo que en algún momento posterior, medio como que ya no le veo, se haga un decreto pidiendo que presenten las unidades tributarias, pero ya la ley dice que en los escritos en lo que se solicita regulación de honorarios, se debe tributar 50 unidades tributarias, pero ¿me entiende, doctor Ezequiel? Sí, doctor Robledo, y una pregunta complementaria con el tema este de los aportes, en el sentido que usted está hablando. ¿Las cámaras de juicios, al momento de los debates, está exigiendo que hayan tributado las boletas de abogado, del colegio de abogados, los defensores? ¿Todas las partes intervinientes? Exacto, sí. Se pide que se presente, se controla que se presente que esté en la boleta de los abogados en los expedientes. Cuando llegan, controlamos que los abogados que participan hayan presentado la boleta respectiva del colegio de abogados. Si no, pedimos que lo cumplimenten. Normalmente ya vienen con la boleta desde las fiscalías o de los juzgados de control de garantía, pero sí lo controlamos al momento de llegar el expediente a la Cámara. Y si no lo está, lo pedimos. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? La Incluso, doctora está. Sí. creo que no es un problema solo nuestro, este tema de determinar si es que se regulan de oficio o a solicitud de parte, porque buscando sentencias más que nada de estos casos que les había pasado en la presentación, si uno ve la parte resolutiva, voy a ver si lo puedo compartir, hay diversas maneras en que han resuelto el tema de los honorarios. Por ejemplo, esta es la sentencia del caso de Axel Bloomberg, ¿sí? En el punto 6, acá se regula. Pese a que no hubo petición expresa sobre el particular, el tribunal entendió que debía regular el honorario de los profesionales de actuación, como expresamente lo prevé, se remiten a la ley, ¿sí? Hacen referencia que como actuaron varios abogados por una misma parte, se entiende que se fijan las retribuciones como una sola, ¿sí? Igual regulación a que tenemos nosotros, y con esta base y las pautas de orientación que ellos enunciaron también en el articulado, fijan en la suma de 300.000 pesos. Esta es otra sentencia que les había nombrado. En este caso, el tribunal dispone no regular los honorarios profesionales, ¿sí? En su carácter de apoderado de los querellantes, como así tampoco de los peritos y de control, por no existir base económica ni petición de parte. Entonces, en el otro no había petición de parte, pero regularon, no de parte no se regula. Y en el otro fallo que ha buscado, directamente, en el primer punto no hacen lugar a una nulidad que se había planteado, se condena uno, se absuelve de otro hecho, y nada dice sobre la regulación de honorarios, y en este caso sí había querellante. Entonces es como que es una cuestión, al parecer, que no tiene una interpretación uniforme en ninguna de las provincias, incluso son fallos de distintas provincias, de Córdoba, de Buenos Aires, entonces no hay algo unánime, parece que en ninguna provincia, por lo menos en los fallos en que pude encontrar. Yo lo que alcancé a escuchar a las disertantes de los otros fueros es que se estaría por presentar, estaría ya en la legislatura un proyecto de modificación de la ley de aranceles. Me acuerdo que hace un año, dos años más o menos, nos reunieron a los distintos fueros para plantear cuáles eran las problemáticas, como en este caso charlábamos con que no está contemplado la ejecución de pena y demás. Y supuestamente se ha presentado ya un proyecto de modificación de la ley de aranceles. No nos olvidemos que la ley de aranceles es del año 83, es decir, se han modificado el código procesal, se han creado nuevos juzgados, y obviamente está totalmente desfasada. En realidad se regulan los honorarios por
en comparación con lo que está haciendo otro juzgado o doctrina que pudiese haber, que también es muy mínima conforme lo está explicando la doctora. Bueno, la doctora está lista para contestar cualquier pregunta que quieran hacer. No, ¿entendieron perfectamente todo o no nos entendieron nada? El resultado sería el mismo. Una de las dos cosas es, doctora, una de las... Igualmente la idea era que les quede claro, como se han ido tomando nota de la normativa, a riesgo de ser reiterativa, que está en el Código Procesal Penal, en la acordada, en la ley impositiva y en la ley de aranceles, y que sepan qué pasa en la práctica cuando se recibe un escrito solicitando la regulación de honorarios, porque de nada sirve exponer únicamente la normativa si no sabemos cómo se va a decretar, qué es lo que se tiene que controlar, como en este caso que se haya hecho la tributación correspondiente, qué es lo que sigue después, qué se va a tener en cuenta, cómo lo vamos a determinar a ese monto y qué forma tiene la resolución acerca de ese pedido. Entonces, esa era la idea también del Power, que les quede claro y que les quede como una guía. También la idea era que les surjan dudas para poder conversarlas acá al último. También si querían sumarse a las críticas acerca de la necesidad de una actualización, de una modificación de la ley de aranceles, si alguno tenía alguna consideración personal, y bueno, si no tienen duda, vamos a optar por creer con el doctor Robledo, que es porque está clarísimo el tema, así nos podemos dormir tranquilos hoy. Y no sin dejar de decirles que todo el material con el que contamos está a disposición de todos los que han participado, ya sea que lo soliciten a través de la Escuela de Capacitación Judicial o lo soliciten ahí en la Secretaría de la Cámara donde trabajamos con la doctora. Obviamente está todo el material a disposición y cualquier pregunta que nos quieran hacer, allí estaremos dispuestos a brindar cualquier aclaración. Había alguien que hizo una pregunta ahí, Cintia. A ver, ya. Deberíamos tener un criterio, algo así, alcance a leer por acá. A ver, excelente disertación, voy a leer ese mensaje antes de los otros. Bueno. Nos pregunta Adriana, en la etapa de instrucción, ¿quién regula los honorarios si cambia el abogado antes de llegar al juicio? Estaríamos hablando de la primera etapa y en este caso sería el juez de control de garantías. Esto también, a ver, ahí estoy volviendo atrás en el chat. Sí. También nos preguntaban misma respuesta a quién regula los honorarios en la primera etapa del proceso correccional. El juez de control de garantías, no se olviden que cualquiera sea de los procesos los maneja, la primera parte la maneja el juez de control de garantías. Y Carlos Ross está, vamos a decir que estaba amenazado acá y comentar algo. Nos dice Carlos, deberíamos tener un criterio uniforme entre las cámaras para la regulación de la participación de los abogados por la tarea realizada. Es Sí, un tema que ya escapa a nosotros y es decisión de nuestros jefes ya. Y en definitiva esperemos que la nueva ley que va a salir de regulación de honorarios contemple todos estos temas, todos estos problemas que tenemos actualmente para regular honorarios. Porque en sí el cálculo no es conflictivo, lo que es conflictivo son los diferentes criterios que hay que tomar en función a la ley, a las leyes que están vigentes. Bien, con eso ya no hay más preguntas, por lo menos en el chat. Bueno, lo dejemos descansar, vienen ya después de 4 horas de capacitación, Cintia. Reiterarles que cualquier cosa que necesiten, pueden pasar a decir. El material queda a disposición, nosotros también, si nos quieren contactar, saben dónde encontrarnos, así que cualquier cosa los esperamos por cualquier duda, consulta que necesiten. Así que bueno, agradecerles por la atención
Y bueno, será hasta la próxima que nos toque por ahí encontrarnos. Espero que ya personalmente, pero por lo pronto acá por este medio virtual. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Ese abrazo.